En esta exposición te voy a mostrar la asombrosa capacidad de tu cerebro si aprendes a gobernarlo. Lo voy a hacer ayudándote a transformar tu pensamiento, llevándolo a dominar la abstracción para descubrir verdades escondidas en tu mente. Para ello te mostraré cómo he descubierto el maravilloso concepto de dismetría de las magnitudes físicas, aplicando el mismo método de pensamiento abstracto que utilizaron matemáticos como Galois, Boole o Cantor para modernizar la matemática en el siglo XIX. Empecemos recordando la noción de díada física, que no es más que la representación de una cantidad de magnitud mediante un par de elementos, un número real o complejo o un vector, y una cantidad de cualquier magnitud que se adopta como referencia. En definitiva, la díada nace del proceso de medición. Así, por ejemplo, el par 5m indica la cantidad de longitud que se refiere a 5 veces la cantidad de longitud que corresponde a 1 metro. En general, la díada abstracta es un par QU, donde Q es un elemento matemático abstracto, número o vector, y U es cualquier cantidad de magnitud que se toma como referencia para la aplicación del multiplicador matemático. Así, la cantidad de magnitud que representa la díada QU significa la cantidad implícita en U sumada Q veces. En el texto se detallan con todo rigor algebraico todas las operaciones con díadas y sus propiedades, que dotan de estructura algebraica a los conjuntos diádicos, inventando con ello el álgebra diádica. Aquí no vamos a reproducir esa álgebra, solo vamos a poner la atención en cómo la dismetría es consecuencia de la lógica epistémica aplicada al concepto genérico de díada. Hay muchas formas de explicar y justificar la dismetría. También están en el texto. Aquí elegimos la más breve y abstracta, porque podría ser también la más didáctica. Para ello, tomemos la díada abstracta QU. El razonamiento empieza ignorando el espacio real e imaginando uno ideal flexible lo más variable posible. En esto consiste el pensamiento abstracto. En este espacio imaginario nos preguntamos si la díada QU representa o no la misma cantidad de magnitud en todos sus puntos, en todo tiempo y en cualquier condición material. Podemos establecer solo dos previsiones, que sí o que no. ¿Qué posibilidad es la más amplia? Obviamente el no. Es decir, que la díada QU pueda indicar diferentes cantidades de magnitud a lo largo del espacio-tiempo. Es claro que nada nos impide concebir un espacio ideal como este, infinitamente variable. Es la concepción más amplia que podemos imaginar en abstracto, aislada de la realidad material. Pues bien, esa cualidad por la que una díada cualquiera puede indicar cantidades de magnitud diferentes es lo que llamamos dismetría de las magnitudes. La dismetría es un concepto teórico. No afirma ni niega nada sobre la realidad. Solo se refiere a la previsión que idealmente es la más amplia y variable que se puede concebir. Y nada nos impide pensar en ella. Por eso, quienes objeten a la dismetría, que no ha sido verificada por ningún experimento, aparte de equivocarse, porque sí existen evidencias corroborantes, filosóficamente no entenderían que la dismetría no es fruto de la experiencia material, sino de la previsión epistémica. La dismetría es una verdad inapelable por la forma de concebirlo. Es pensamiento puro, es mera previsión. Llevada al ámbito matemático es una verdad inobjetable. No es cuestionable que al símbolo diádico QU lo podemos asignar una cantidad de magnitud variable a lo largo del espacio-tiempo. Es obvio que podemos pensar en esto. Nada puede impedírnoslo, porque es una actuación del pensamiento lógico-matemático libre. Y esto es así por la misma razón que no se puede impedir la construcción de estructuras algebraicas abstractas como los grupos, los cuerpos, los espacios vectoriales, tensoriales o de Hilbert, por ejemplo. Todas estas abstracciones son ideales matemáticos, no pertenecen al mundo real.
Comprendido lo anterior y establecido así el concepto dismétrico, entrando en el dominio de la realidad física, debemos formularnos la siguiente pregunta. ¿El universo real es dismétrico o no? Responder a esta pregunta sí que es una cuestión experimental. Sin embargo, lo que hasta ahora ha hecho la física es dar por sentado que no, sin ninguna prueba de ello. El método de la física actual nos ha inducido a admitir, sin pruebas, que el universo real sea isométrico. Ni siquiera nos hemos planteado la duda. Porque mecánicamente el proceso de medición parece indicarnos que es así. Hemos supuesto que 1 metro, 1 kilogramo o 1 segundo sean lo mismo en todas partes y con ello estamos ignorando la previsión dismétrica. De este modo desgraciado, actualmente todos los fenómenos dismétricos no existen para la física, porque para la isometría son invisibles. Observamos así que, en rigor lógico, a falta de prueba en contrario, lo que debería probarse experimentalmente es la isometría, y lo que debería admitirse a priori es la dismetría. Porque si el universo fuera dismétrico, la isometría actual sería falsa. Y si fuese isométrico, la dismetría se reduciría a la isometría por sí sola, sin ninguna contradicción ni perjuicio para la física. Insisto, lo que pasa es que la dismetría nunca se ha considerado por la física, y con ello se ha prescindido de la herramienta matemática que despliega esta previsión lógica, que es en todo caso útil para desarrollar teorías y modelos dismétricos que permiten prever que la naturaleza real del mundo físico sea dismétrica, en todo o en parte. Si ya entendemos que la previsión a formular teóricamente es la dismetría y no la isometría actual, a continuación se nos aparece la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos matematizar la dismetría? Para resolver este problema, tomemos una diada cualquiera Q. Sabemos que la dismetría significa que la cantidad de magnitud que simboliza esta diada es diferente en cada punto del espacio-tiempo. Tomemos en él 2 puntos cualesquiera, O y P. Nada nos impide simbolizar con la forma QU sub O o cualquier otro signo la cantidad de magnitud que señaliza la diada QU en el punto O. De la misma manera, podemos representar por QU sub P la cantidad de magnitud de la misma diada QU en el punto P. ¿Y qué tenemos? Pues 2 símbolos, QU sub O y QU sub P, que designan las cantidades de la magnitud correspondientes a la misma diada en O y en P. Como estas cantidades pertenecen a la misma magnitud, son lo que en álgebra diádica hemos llamado cantidades homogéneas. Sabemos por nuestra álgebra que la división diádica entre QU sub P y QU sub O es un número abstracto. Obviamente podemos dar nombre a estos cocientes, que resultan de dividir las cantidades anteriores. Pues bien, elegimos el nombre de densidad dismétrica de P respecto de O. Si ahora el punto O lo mantenemos fijo para todo P, podemos establecer un campo de densidades dismétricas de la magnitud aludida respecto del punto fijo O. Si hacemos esto mismo con todas las magnitudes que nos interesen, con este método habremos conseguido describir ese universo ideal que hemos imaginado infinitamente variable mediante múltiples campos de densidades dismétricas, uno por cada magnitud. En resumen, si mediante la abstracción mental concebimos un espacio-tiempo ideal en el que todas las magnitudes son variables, esto nos conduce sin remedio a la previsión dismétrica. Matematizando esta previsión mediante las densidades dismétricas, construimos la matemática de este universo infinitamente flexible. La experimentación posterior nos irá revelando las limitaciones que el mundo real imponga a esta previsión más genérica que podemos concebir. Por ejemplo, habremos de establecer el comportamiento verdadero de las magnitudes en entornos subatómico, cósmico y cualquier otro.
En todo caso, cuando las densidades dismétricas de todas las magnitudes en todos los puntos del espacio-tiempo sean iguales a la unidad, ¿qué nos encontramos? Pues claramente la hipótesis isométrica actual, que se atribuye alegremente a las magnitudes, porque la cantidad de magnitud asociada a toda díada será la misma en todo caso. ¿Por qué admitir entonces que la realidad sea isométrica, si no lo hemos probado? Siendo idealmente posible concebir la dismetría sin problemas. Pues por un error lógico patente. Está muy claro que la previsión correcta es la diametría, y lo que exige prueba en contrario es la isometría. Además, solo con una experiencia dismétrica ya habríamos probado la falsedad de la isometría. Y si no fuera posible esta prueba, la dismetría tampoco cercenaría la física, porque hemos visto que la dismetría se reduce a la isometría cuando las densidades dismétricas para todas las magnitudes en todos los puntos del espacio-tiempo son iguales a la unidad numérica. ¿Existen experiencias que concuerden con la dismetría? Pues aparte de pruebas matemáticas imbatibles que se desarrollan con detalle en nuestra obra y de otros hechos corroborantes, es destacable el caso de los satélites GPS. Se habría comprobado que el tiempo transcurre de distinta manera en función del cual sea la altura de las órbitas respecto a la superficie de la Tierra. A 20.200 kilómetros de altura, el tiempo va ligeramente más despacio que sobre la superficie terrestre. Concretamente, los relojes se retrasan 4,53 por 10 a la menos 10 segundos por cada segundo. Por tanto, un segundo a 20.200 kilómetros correspondería a una cantidad de tiempo igual a 1 más 4,53 por 10 a la menos 10 segundos sobre la superficie. A 3.200 kilómetros de altura, el tiempo transcurre igual que en la superficie, y por debajo de esta altitud los relojes se adelantan. Tendríamos así una prueba de que el tiempo se comporta dismétricamente, de modo que la densidad dismétrica de esta magnitud sería función de la altura sobre la superficie terrestre. A 0 kilómetros y a 3.200 kilómetros, obviamente se tendría que la densidad dismétrica es 1. Entre 0 y 3.200 kilómetros de altura, la densidad dismétrica del tiempo sería inferior a la unidad. El tiempo aparecería menos denso que en la superficie, discurriendo más rápido que a nivel cero. Y a 20.200 kilómetros de altura ocurriría lo contrario. La densidad dismétrica sería igual a 1 más 4,53 por 10 a la menos 10, valor superior a la unidad. El tiempo a esa altura sería más denso que en la superficie, y pasaría más lento respecto a ella. Recordemos que la densidad dismétrica es siempre un valor numérico puro, y por tanto adimensional. Así que aquí tenemos una prueba real de la dismetría del tiempo. Habrá seguro algunos quisquillosos sabelotodo que se apresuren a envenenar este hecho con argumentos como que la relatividad ya explica el fenómeno de desincronización de los relojes GPS. Y yo les diría, ¿y qué? ¿Por qué solo la relatividad puede explicarlo? Es un hecho que la dismetría también lo explica, mediante su propia formulación. Son comprobaciones independientes y compatibles. ¿Dónde está escrito que dos teorías no puedan explicar los mismos fenómenos físicos? Es absurdo. También la relatividad se reduce a la gravitación clásica cuando las velocidades son muy inferiores a la de la luz y a nadie se le ha ocurrido despreciar a Newton. Y de la misma forma, probamos en nuestra obra que la dismetría concuerda con Newton cuando las densidades dismétricas son todas iguales a la unidad numérica. Y así llegamos al final de esta descripción sucinta y filosófica de cómo he concebido la dismetría. Creo que ha quedado muy claro que, en todo caso, la previsión a formular es la dismetría de las magnitudes, y que admitir sin prueba de isometría, que actualmente se las supone, es un craso y limitativo error lógico. Pensadlo bien y en profundidad. Te garantizo que si entiendes a fondo lo que te he explicado, habrás dado en física el mismo salto gigantesco que dio la matemática del siglo XIX cuando se consumó la transición de la matemática clásica hacia la abstracción. Si lo consigues,
descubrirás la fascinante potencia de tu pensamiento abstracto.